Bueno, para mí es un honor estar hoy con ustedes porque, bueno, pues el CIES es una gran escuela, la que me dio la formación como psicomotricista y un crecimiento tanto de manera personal como profesional. Entonces, espero compartirles un poco de lo que viví junto con mis amigos, compañeros, casi hermanos durante la maestría. Realmente cuando decimos psicomotricidad pueden venir como muchas cosas a la cabeza. De repente decir que ese es algo nuevo, dónde se pone o por qué tendría que estar. Entonces la psicomotricidad se va a hacer una disciplina que va a ir acompañando justamente a la persona tanto en el área física, en la emoción y también justamente en esa interacción que hay, que no nada más se va a quedar en una etapa y mucho menos en la infantil, sino que al contrario, va a ir en todos los aspectos. Esta imagen, bueno, me gusta mucho porque en el CIES esta es su vista panorámica que tiene, ¿no? Entonces, cuando la tomé, yo dije, es que esta imagen es la psicomotricidad. ¿Por qué? Porque hay una estructura, hay un movimiento a través de esas nubes y justo viene ese pensamiento, esa emoción que nos va a llevar. Entonces, es, es un todo esta imagen, ¿no? Aparte de que pues está reflejado parte de la ciudad, pero que justo es eso, el que a veces están las cosas, estamos viviendo, pero nos olvidamos de sentirlo y decir, pues se ve padre, o me da miedo la altura, o qué terror, ¿no? Entonces, eso es empezar justamente con lo que es la psicomotricidad. Bueno, en 1905 es cuando Ernest Dupre da por primera vez el término de psicomotricidad. Hay varias definiciones que pueden ir acompañando pero va a ser una referencia después esta definición que aparece en el 94, donde hay una actividad psíquica en sus dos niveles. Esto es tanto en el área cognitiva como en lo socioemocional y justamente en la motricidad directamente del cuerpo y el movimiento. Y aquí siempre me gusta hacer mucho el énfasis en que cuando nosotros definimos salud, a veces nada más nos referimos al área física. Y no es eso, la salud va a ser la relación y el equilibrio que va a haber entre lo físico, lo, lo mental, lo emocional y la relación social, que es la que justamente ahorita en términos de pandemia ha causado un poco de revolución, ¿no? Pero entonces cuando nosotros tenemos el concepto de salud, nos damos cuenta que no solamente es lo físico, sino que todo lo que conlleva emocionalmente tiene una gran capacidad de ir teniendo esa interacción justamente. Y lo que hace la psicomotricidad es la unión y esto va a favorecer justamente a la salud en todo momento, porque desde la etapa del embarazo, cuando ya nace, cuando crecemos y en la edad adulta mayor. Y bueno, aquí es decir, ¿realmente existe un perfil del psicomotricista? Yo aquí les presento a mis grandes amigos, mis grandes compañeros, cómplices y todo, en donde lo que va haciendo la psicomotricidad, un grupo, lo que lo va a enriquecer es justamente que vamos a estar de diferentes áreas. Es decir, ¿no? Aquí tenemos el área de educación física y que aparte de que teníamos dos grandes maestros de educación física, uno era en el área privada, otro en el área pública y eso enriquecía mucho. También la maestra frente a grupo, una pedagoga que pues también hacía, ¿no? Y también siempre contando desde la propia experiencia de cada uno y la psicóloga y también bailarina, que justamente cada uno de nosotros fue enriqueciendo y decíamos, ah, sí, desde aquí también se puede aplicar. Y en el área médica, que en este caso éramos dos, pero también ella, mi compañera, era del área laboral, yo más frente a paciente, pero que las dos íbamos enriqueciendo cada vez todo, ¿no? Entonces,
Y eso yo estoy hablando de un grupo, pero no quiere decir que nada más sean nada más maestros o nada más médicos. No. ¿Quién puede ingresar? Pues realmente toda el área médica, refiriéndome a médicos, refiriéndome a enfermeras, trabajadoras sociales, nutriólogas, rehabilitación física, también los pediatras, pues aquí nos ayudarían muchísimo. En psicología, pues también, indudablemente, en la educación, pues no solamente los maestros frente a grupo normal, sino también los que tienen de educación especial. Entonces, realmente es súper enriquecedor. Y bueno, también lo que están las artes, como les comenté de mi compañera, que ella es bailarina, y justamente también eso le ayudó muchísimo. Y en la actuación, y realmente no es solamente una persona la que pueda estar, ¿no? Sino toda aquella que quiera tener esa sensación de vivirlo, porque la psicomotriz hasta que no se vive por sí mismo, lo podemos como aterrizar al 100%. Entonces, pues, esa es otra de las ventajas, que no solo es decir, pues van a ser puras enfermeras las que van a formar el grupo, sino que al ser un grupo de diferentes disciplinas, pues enriquece mucho la práctica por parte de todos, ¿no? Porque al tener un paciente, cada uno, aunque sea un paciente que tiene, no sé, problemas para la coordinación, ¿no? Entonces, ¿cómo se comporta en el área educativa? ¿Cómo se comporta en la escuela? ¿Y cómo se comporta con el médico? Entonces, eso va enriqueciendo cada vez más ese perfil y esa sustancia que va teniendo cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, pues ya una vez que ya toman la decisión, que espero que muchos de ustedes tomen esta hermosa experiencia, pues tenemos un plan de estudios en el cual, pues de primera instancia decimos son 3 años donde se va a dividir en 6 semestres para completar 40 materias. Y sí, probablemente decimos, ay, 40 son muchos, 3 años, voy a sacrificar mis sábados, pero realmente no es eso, es vivirlo y disfrutarlo de otra manera. Los primeros 5 semestres te vamos a tener, bueno, 7 materias, en el último son 5, que las materias no es así porque a alguien, ¿no? Sino porque todas van como un engrane, una uniendo a la otra. Y cuando nos damos cuenta y decimos, esa que me costaba tanto trabajo, me doy cuenta que también sirve en esta materia. Entonces solamente les voy a hablar de algunas poquitas para que vayamos teniendo un panorama de lo que es este plan de estudios. En el primer semestre, ¿qué es ese desarrollo psicomotor prenatal? Y postnatal materia es súper hermosa porque justamente en la consulta, así les digo muchas veces a mis pacientes, ¿no? A partir de esa etapa tan importante es lo que somos nosotros ahorita. ¿Por qué? Porque vamos a tener 2 células, se unieron para formar otras 4, 2, 4, 6, 8, hasta formar 32, donde va a ser como un racimito de uvas. Ese racimito de uvas va a formar 3 capitas. Esas capitas son las que nos van a dar justamente una, todos los órganos, otra, toda la estructura ósea y otra parte de la piel. A partir de eso va a ser el desarrollo y podemos ir viendo la anatomía y podemos ir viendo por qué escribe y todos los defectos que a veces podamos tener. Entonces, esta materia es sumamente importante y se ve en el primer semestre. Y a veces decimos, no, pero yo para qué la quiero saber, o sea, ya con que el niño esté formado, pues ya, pero no, todo lleva desde un antes, ¿no? Y desde cómo se vivió esa parte del embarazo, qué fue lo que sintió, qué emociones tiene. En otro segundo aspecto, la neuropsicología, que la vemos también en 2 semestres, va a hablar todo lo que es la parte anatómica. Entonces, que a veces sí nos confundimos y podemos decir, los lóbulos y para qué y esto, ¿no? Pero es parte fundamental, es la base de entender toda la psicomotricidad, ¿no? El desarrollo de la personalidad, en mi experiencia, pues al principio fue empezar y decir, ok, pero ¿cómo es posible
que interfiera eso, que interfiera como tanto la emoción, si yo, ¿no? Yo estoy acostumbrada a todo lo fisiológico y lo fisiológico tiene que ser A, B, C, D, E. Y cuando me doy cuenta que el desarrollo de la personalidad a veces es el A y se salta al C, dices, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando aquí? Entonces, pues justo cuando vamos uniendo cada cabo, pues nos damos cuenta de todo lo que se puede hacer realmente con estas materias. Y en el caso de investigación, bueno, la llevamos realmente durante toda la maestría. Son los 6 semestres. Y aquí lo que se trata es que vayamos haciendo esa investigación, esa recopilación de datos y algo que es padre, que es hacerlo desde tu propia experiencia, porque no va a ser lo mismo yo como médico que quiero ver cómo es el desarrollo del niño a los 4 años, por ejemplo, que el de un maestro de educación física, ¿no? Porque nuestros parámetros van a ser muy diferentes. Y sin embargo, cuando empezamos a ir investigando, nos podemos dar cuenta que ya la investigación que fuimos haciendo nos va a ayudar hasta para titularnos, ¿no? Para titularte, para que estés en esa contribución, porque es contribuir también a lo que ya investigamos, darle ese reconocimiento propio. Entonces, en mi caso, que fui trabajando, pude hacer mi artículo, publicarlo y como les comentó Vicky hace ratito, que está en la revista. Entonces, esa revista también nos ayuda pues para ver qué han comentado los compañeros, qué es lo que puedo hacer y todo esto. Y otra materia es el lenguaje y los trastornos de aprendizaje. Muchas veces vamos a escuchar que dicen, no, pues que el niño no habla bien o está repitiendo o no entiende o todos tienen hiperactividad y esto, ¿no? Entonces justo es empezar a ir haciendo un interrogatorio adecuado para ver qué es lo que le está pasando. A veces no es tanto el que sea algo fisiológico, sino que es una cuestión emocional que hay que ir trabajando. Y si aparte tiene alguna cuestión fisiológica, pues se puede trabajar a la par. Y la verdad es que los resultados son bastante buenos para nuestro paciente, ¿no? Entonces, esta es así como un panorama y ahorita en las siguientes voy a poner parte de lo que nosotros vivenciamos durante la maestría, pues el juego y psicomotricidad. El juego no solo va a ser una herramienta muy importante para nosotros en el aspecto de decir, pues sí, que juegue a las atrapadas o que juegue a las escondidillas o que le da miedo y eso. Pero también nos va a dar un énfasis en decir qué es lo que está teniendo el niño, por qué no está queriendo jugar o eso, qué es justo lo que hace diferente a nada más el juego o a una terapia de juego, sino la psicomotricidad va a ir cada vez como haciendo esa unión entre una y otra. Y en esta diapositiva en especial, pues ahorita que estamos también en cuestiones de pandemia, la imagen donde están los cubos, pues es también el poder ingeniarnos un poquito, el tener esa creatividad para poder estar y acompañar al otro. Él es un pequeño en el que pues no quería y esto, ¿no? Entonces a través de que empecé a estimular como ese juego, esa área de que él quisiera hacer, quisiera construir, pues logra hacer sus cubos y su relato de lo que está viviendo. En cambio, bueno, cuando es presencial, pues se puede, que es lo que vimos, lo que se ve en la otra diapositiva, que es el estar ahí, ¿no? O sea, que no nada más es un twister, sino qué representa el perder el equilibrio, el estar a ciegas, si le voy a pegar a mi compañera, si me voy a caer o qué está representando. Entonces es por eso la importancia de juego y psicomotricidad, no solamente el juego. Y que también aquí nos da el juego no solamente que tiene que ser con reglas sumamente estrictas, nosotros le podemos dar esa variabilidad. Bueno, pues ahora tú vas a guiar a tu compañero, o ahora tú vas a hacer esto, o simplemente hasta nosotros le decimos a los niños, ¿no? O a la persona, ¿tú qué me propones ahora?
cómo vamos a hacerlo, ¿no? Y entonces es una herramienta que vamos a tener para estar con ellos en el proceso de psicomotricidad. Hay una materia que se llama procesos psicomotores. Los procesos psicomotores van a ser todos aquellos que van a acompañar, como puede ser el ritmo, el equilibrio, la coordinación, el tono, el esquema corporal, el espacio-tiempo. En la imagen central, pues estuvimos trabajando con adultos mayores y entonces era volver a vivenciar algo, ¿no? Desde hace cuánto no agarras un aro. ¿Qué representa para ti ese aro? ¿No? Y en la última, donde estamos todos muy unidos, pues era decir, todos tienen que entrar en este círculo. Y entonces a lo mejor de primera instancia decir, ay, no, pues ahí ni vamos a caber, ¿no? Entonces como quitar parte de no se va a poder, no esto, y decir, ¿qué me está pasando a mí? ¿Qué voy a hacer para poder lograr esto, no? Y mis compañeros, ¿cómo unirnos entre todos para hacerlo? Y para acompañarnos justamente en esos procesos. Entonces, y a la parte no solamente vamos a ir viendo uno, sino todos van a estar unidos. Entonces, es decir, va a ser, aunque se trabaje un solo proceso, todos van a ir acompañados, ¿no? O sea, no puedo decir nada más tono y no veo otra cosa. No, es tono y es el ritmo y es la coordinación y es todo. Y el de expresarlo, el sentirlo. Es técnicas de intermediación corporal. Una de las actividades que quiero mencionar, pues la elaboración de máscaras. Entonces, desde tú hacerla, ¿cómo la vas a hacer? ¿Qué estás pensando al hacerla? Y al final, pues va hablando de ti. Y cuando nosotros la practicamos en el otro, pues es, yo ya lo viví, ¿tú qué puedes sentir? ¿Para qué me serviría eso, no? Entonces, estas las ocupamos mucho a veces con adolescentes o con inhibición que no se atreve el paciente a hacerlo, pues tenemos otras técnicas que nos ayudan justamente a poder ir demostrando. En la de que estamos de blanco, pues fue un de mimos y aquí también, ¿no? Es el que cada uno empezaba pues a hacer su caracterización, ¿no? Si no pudiéramos hablar, ¿qué sí podemos hacer para comunicarle al otro? Y un pequeño teatro en sombras, que igual trata de eso, de ir teniendo otras herramientas que puedan ayudar a fortalecer a la persona para la expresión corporal. Entonces, empezar por uno mismo para que después pues tengas otro panorama para con tu paciente. Bueno, otra se llama comunicación, lenguaje y grafomotricidad. Aquí vemos mucho todo lo que vimos en anatomía, se ve reflejado aquí, porque justamente nosotros para hacer un trazo tenemos que mover todo, o sea, desde lo que viene el hombro, el codo y la mano. Y aquí veo, son dos casos, una que sería como en una terapia educativa, que justamente va a ser a través de ciertos movimientos, poder lograr a lo mejor que empiece a aprender el abecedario. Un ejemplo, eso sería lo educativo. En el segundo caso, donde se ven los círculos que son de papel, en la figura 1, que son los circulitos azules, él es un paciente de 85 años y entonces él lo que hubo un evento vascular cerebral, es decir, hubo una lesión a nivel de su cerebro y entonces quedó con secuelas muy fuertes. Empezó a tener rehabilitación de ya no poderse mover, él ya se mueve, ya camina, pero lo que les angustiaba mucho es que no se podía comunicar, ¿no? Entonces querían que escribiera y escribe, ¿no? Cuando yo lo empiezo a ver, leo que me haga circulitos. Entonces, los primeros círculos que él me hizo fueron los más chiquitos, los que están alrededor. Y después, con ayuda, hicimos el círculo de en medio. Un mes después, que es la otra imagen, él solito agarra su lápiz y ya empieza a hacer justamente el movimiento. ¿Qué es lo que está pasando? No es, sí hubo una lesión, pero aquí estamos reeducando, volviendo a hacer algo
que a él le guste y no porque tienes que hablar, tienes que escribir. Entonces yo le ponía como varios ejercicios y él con el que se acomodó mucho fue con los círculos, con los espirales, ¿no? Entonces con eso empecé a ir trabajando y bueno, ahí vamos, ¿no? Ya empieza él solito a ir soltando. Entonces todo lo que vimos o todos los antecedentes que hay de anatomía, pues se ven reflejados justamente y por eso es la importancia pues de cursar de estas 40 materias que tenemos. Otra cosa importante que no es lo que yo quiera hacer para el paciente, sino el paciente es lo que él quiera hacer y en el momento que lo desee. Los procesos del psicomotricista. Esta es una materia que también se lleva de principio a fin. Aquí es desde mi propio proceso, conocer mi cuerpo, reconocerlo y vivenciar todo lo que estoy teniendo, ¿no? Entonces, ese es tener ese acompañamiento de ir mi propio proceso, mi propia vida. Entonces, por eso se le llama procesos del psicomotricista, y el desarrollo de la práctica de la creatividad. Muchas veces ya cuando empezamos a ver esto, vamos a hacer una planeación pero llegamos al salón de clases y nos dicen, ok, no hay pelotas, no hay esto, no hay nada, ¿no? Desde aquí trabaja. Y tenemos que tener esa creatividad, esa imaginación de poder mover a la persona, al grupo. No porque no tengo un Gymboree no voy a poder trabajar, no, sino al contrario, desde tu propio cuerpo vas a poder ir haciendo muchas cosas. Entonces, pues es ser creativo y a veces decimos, no, pues es que yo no soy nada creativa, ¿no? Yo no hago esto. Y justamente esas son las barreras que de repente vamos teniendo desde una infancia, pero la creatividad está ante todo. Y cuando es una creatividad y la psicomotricidad, pues bueno, tiene un desarrollo todavía aún mejor, ¿no? Y al final pues se hace un equipo de trabajo muy bonito. Es como una hermandad la que vas haciendo a lo largo de los 3 años. Por eso es que no se siente que te vayas de 7 de la mañana, 7:30 a 4:30, ¿no? Porque es algo tan bonito que lo disfrutas, o sea, el día dices, está súper bien invertido. Y aparte, de que desde que llegas, ahorita recordé que justamente desde que llegas, o sea, los compañeros de vigilancia, los chicos que acomodaban los carros, ¿no? Todos con esa sonrisa de, hola, buenos días, ¿no? Y va subiendo el personal administrativo, todos, es por aquí, desde que llegas al primer semestre, ¿no? Este va a ser tu grupo, esto va a estar acá, el coordinador que va y te dice, pues bienvenidos, esta es la maestría y esto, ¿no? Entonces, es un ambiente muy bonito. Quizá desde ahorita por cuestiones de pandemia, pues no podemos estar tanto en instalaciones, pero el ambiente y la calidad sigue siendo la misma, ¿no? Entonces, es una cosa muy padre. Y esta supervisión del psicomotricista, esta también se lleva prácticamente durante la maestría y aquí es muy padre porque primero pues te enseñan a hacer desde tu historia clínica, tu encuadre, qué estás haciendo, ¿no? Empezar a ir creando cómo hacer una actividad, ¿no? Y después, bueno, pues yo quería hacer 5 actividades y más me dio tiempo de una y qué feo y traje mi material y esto, ¿no? Entonces, es justamente tener esa supervisión que es ese acompañamiento, el decir, a ver, puedes trabajarlo de esta manera, puedes trabajarlo de otra. Y entonces, pues es ir teniendo esta práctica, esta confianza en ti mismo. Porque es eso, es confiar en ti para poder estar con el otro. Te hace sentir como estar en casa, ¿no? Muy bonito. En la imagen central, bueno, vino Philip a hacer el encuentro en psicomotricidad. Entonces, es una experiencia muy padre el poder decir, pues ahora yo que me estoy formando, yo que ya soy psicomotricista y poder convivir con otros psicomotricistas y más de otros países, pues es algo muy valioso.
también el año pasado que se hizo el Congreso en Psicomotricidad y fue vía virtual, muy bonito, ¿no? O sea, muy padre, es una interacción muy satisfactoria el ver cómo también otros países lo van aplicando y qué me puede servir a mí, qué le puedo implementar yo que quiero participar, ¿no? Entonces, tenemos mucho campo, tenemos mucho que hacer, tenemos que hacer mucha investigación para justamente darle más énfasis a esta psicomotricidad y seguir creciendo como comunidad, si es. No puedo decir más que la psicomotricidad se tiene que vivir desde tu propio cuerpo y desde ahí vas a poder emprenderlo en tu práctica profesional. ¿Dónde se va a enfocar tu campo? Bueno, puede ser en el consultorio, en la clínica, en escuelas, en la investigación y justamente desde tu propio trabajo, desde donde estés, vas a ver que no va a ser el mismo en el 2021 que estamos ahorita al 2024 cuando egreses, no vas a ser el mismo, vas a tener una visión y un desempeño mucho más grande del que tenías, para bien personal como profesional. Aparte, tiene servicios los cuales yo considero bastante importantes, que es el CAECIES. Este va a ser un centro que nos va a ayudar primero a tener nuestro propio proceso por medio de un psicoanalista y esto para ir viendo qué me está pasando durante estos años, ¿no? Que es muy importante el vivirlo así. Y también de aquí ya después nos van canalizando pacientes. Y eso es bastante bueno porque vas perdiendo el miedo, te vas enfrentando a los pacientes y vas teniendo tu supervisión de casos. Entonces el CAECIES es un lugar así muy importante y que tiene también a la compañera que está ahí trabajando, pues con toda la confianza y con todo, siempre te está apoyando. Y así en todos, ¿no? Porque no nada más es ella, sino en contabilidad, en todos los diferentes servicios por los que tenemos que pasar, pues todos son con un ambiente muy cálido. Y por último, las revistas digitales, que van a ser principalmente dos, la de psicomotricidad, movimiento y emoción, que es donde nosotros como psicomotricistas vamos publicando, y la de letra en psicoanálisis. Y bueno, esos son los links. Y pues ahí hay información de experiencias de nuestros propios compañeros, porque también es importante decir la psicomotricidad desde México, cómo se está viviendo. Entonces, pues bueno, es muy apasionante hablar de psicomotricidad. Traté de hacer esto como un poquito de la manera en que la fui viviendo junto con mi grupo, que les digo fue fantástico,